Hola a todos, amigos de David y Moat Investments. Yo soy Carlos, o también conocido como The Moat Frit, y estamos en un nuevo vídeo para nuestro canal donde vamos a presentar los resultados de 2023 de MTI Food Group, que es una franquiciadora de comida canadiense que opera tanto en Canadá como Estados Unidos, tanto a nivel internacional. Y es unas empresas que estamos siguiendo y que David y yo nos gusta mucho. Y bueno, darte la bienvenida, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, aquí estamos ya listos para analizar los resultados de la empresa. A ver qué Ef- tal. Efectivamente. Y sin más dilación, comencemos a ver los resultados. Estos análisis de MTI Food Group los vamos a clasificar en cuatro partes principales. Por un lado, vamos a ver el Management Discussion Analysis, donde trataremos los puntos más importantes que a nuestro juicio representan los milestones más interesantes de cara a este cierre del año 2023. En segundo lugar, vamos a analizar las partidas. De hecho, vamos a analizar tres puntos importantes del Annual Report. En tercer lugar, vamos a indagar en la Conference Call. Tenemos el transcript y lo mencionaremos después con bastante detalle, Carlos y yo. Y por último, hemos preparado un ejercicio estimatorio de la valoración de la empresa en el medio y largo plazo para poner en valor si la empresa a día de hoy está barata o está cara con estos resultados y con las expectativas de años siguientes. Así que, si te parece, Carlos, puedes empezar con este apartado de MDA. Perfecto. Bueno, pues comencemos con el MDA, que para el que no lo sepa es una versión extendida un poco de las cuentas anuales, donde se realizan explicaciones de ciertos ítems y así como es que se recuerda un poco cuál es el negocio y cómo opera. Y es un documento bastante interesante ya que puedes ver un poco las opiniones de la directiva en lo que respecta a los diferentes números. ¿Qué nos trajo 2023 para MTI? Bueno, pues lo primero que podemos observar es que se alcanzó una nueva cota de 1.000 millones de revenues en 2023, que fue un all-time high para MTI, con un incremento también del EBITDA ajustado para el trimestre, para el cuarto trimestre, de un 13%, que llegó hasta los 60.4 millones de dólares canadienses, así como un incremento también del free cash flow. Ya veremos un poco el tema del free cash flow porque veremos la empresa cayó mucho después de presentar estos resultados y hay ciertas discrepancias entre lo que puede ser el free cash flow que ellos reportan y el real, entonces veremos qué son estas luces y sombras, pero reportaron un free cash flow, un incremento de un 27% para el trimestre, para el cuarto trimestre, hasta los 44.3 millones, con lo cual también obtuvimos un retorno o un ingreso para los accionistas, un net income de 4.25 dólares canadienses por acción, lo que supuso un incremento de un 39% año sobre año. Además de todo esto, tuvimos también buenas noticias por parte de la empresa en el temas de apertura y cierres. Recordemos que en el mundo de las franquicias pues se están abriendo y cerrando franquicias constantemente, entonces es importante seguir que el crecimiento de estas aperturas y cierres sea neto. MTE tiene una historia de bastante ya larga de cierres netos, pero que consiguió uno de los mejores resultados trimestrales, casi plano, o sea, casi neto sin cierres, y cerró el trimestre con 7.116 localizaciones comparadas a 6.788 en el cuarto trimestre de 2022. Todo esto por efecto de las adquisiciones que ha ido realizando durante el año, no por aperturas netas, pero tuvo un muy buen trimestre, casi quedó plano en términos de cierres netos. Y debido a esto, así como las perspectivas futuras que tiene la empresa, anunciaron que van a incrementar el dividendo un 12% hasta los 0.28 dólares canadienses por trimestre a partir de febrero. Estos resultados no fueron bien vistos por parte del mercado, de hecho cayó bastante el día después de la presentación y lo que vamos a traeros ahora es nuestro análisis y un poco la discusión de por qué creemos que de dónde vino esta caída, las luces y las sombras de los resultados de MTI. Perfecto, Carlos. Pues en este apartado, si te parece, Carlos, voy a comentar yo esta parte de los revenues. La empresa, la verdad es que en el MDA, como comentaba Carlos, nos da bastante detalle. Es decir, aquí tenemos bastante visibilidad que nos pide analizar un poquito más en profundidad los resultados que nos puede aportar el Annual Report. Aquí los revenues lo desglosan, por un lado, a nivel de Canadá, ¿vale? Que vemos un incremento del 5% de los revenues, llegando hasta un total de 388 millones de dólares canadienses, y a nivel de Estados Unidos e internacional, siendo principalmente casi todo Estados Unidos, hasta una cifra total de 781 millones, partiendo en 2022 de 346. Es decir, estamos hablando de una subida del 126%. Y esto a nivel de totales, sumando todos los segmentos, es decir, canadiense y americano e internacional,
nos daría un crecimiento de revenues del 63%. Ese crecimiento de revenues, que lo veremos ahora más adelante, si os fijáis, viene principalmente de los corporate stores en Estados Unidos e internacional, que pasan de 90 millones a 462, que esto es un incremento, no caro, de unos 372 millones, Efectivamente. que Y en bueno, parte... Ujú. simplemente por apuntar, para aquellos que seáis nuevos en MTI, Corporate Stores son restaurantes tradicionales, que son en propiedad de MTI, que no son franquicias, no están bajo un modelo de negocio franquicia, sino que son restaurantes en el sentido tradicional. Eso es. Y entonces, si venimos aquí un poco más abajo con lo que dice Carlos, en la primera parte vamos a analizar los revenues desde un punto de vista de franquicia, ¿vale? ¿Cómo opera MTI? Que hay muchos análisis y tesis de inversión ya que podéis ver en YouTube o en Twitter, que tenemos bastantes compañeros que han hecho ya análisis de MTI. Pero bueno, en el apartado de franquicias, lo que hace MTI es cobrar un royalty a esos franquiciados que tienen un negocio bajo la marca de las que tiene MTI, que MTI tiene a día de hoy, Carlos, tiene aproximadamente unas 80 o 90 marcas, ¿verdad? Sí, Dentro de su, efectivamente. de su portfolio. Entonces, aquí concretamente, en el apartado de franquicias en Canadá, vemos que los resultados han crecido un poquito. Sobre todo ha habido un incremento que podríamos decir que ha sido principalmente orgánico en Canadá, ¿vale? Ha pasado de 141 millones a 154. Y por otro lado, también vemos un incremento a nivel de las tiendas corporate. Estas tiendas corporate, como comentaba Carlos, son las que opera directamente MTI. Es decir, es un poquito más intensiva en capital en el sentido de que tiene que hacer frente a todos los gastos y no es comparable a la del franquiciado. ¿Por qué? Porque el franquiciado simplemente cobra una comisión sobre revenues y obviamente el margen es mucho más elevado en el apartado de franquicia, ¿vale? En cualquier caso, vemos que hay un ligero incremento en la parte de corporate, y digo ligero porque a nivel relativo es verdad que el porcentaje es de un 9%, pero a nivel absoluto no es una cifra muy relevante, ¿vale? Y a nivel de food processing han decrecido un 1%. Por otra parte, tienen otro sector que se llama el de promotional fund, que se ha incrementado un 6%, aunque la cifra tampoco es muy, muy elevada. Y si nos venimos a la franquicia desde un punto de vista de Estados Unidos e internacional, vemos que han crecido bastante, han pasado de 182 millones a 242 y explicado principalmente por las adquisiciones que han hecho recientemente. De hecho, lo comentan aquí, el incremento de las franquicias ha sido principalmente por la adquisición de Wessel Pressel y de Barbecue Holding. Desde un punto de vista de corporate, es decir, de esas tiendas que comentábamos que las opera en su integridad por la propia MTI, se ha incrementado en 372 millones, que es la cifra que hemos comentado anteriormente. Y esto viene por lo que decíamos, la adquisición de Barbecue Holdings, de Wessel Pressel y de Sauce Pizza and Wine. Por otro lado, ha habido ciertas variaciones, se ha decrecido un poquito el food processing y el apartado de Promotional Fund se ha incrementado un 11%, principalmente por las acciones de Barbecue Holding también y de Wessel Pressel. Y si quieres, Carlos, puedes comentar esta parte de los gastos. Sí, sí, porque aquí es donde podemos empezar a ver un poco el tema de las sombras. Cuando decimos nombres no decimos que la empresa le vaya a ir mal a futuro, pero sí que es cierto que uno tiene que indagar y ver este tipo de cosas para entender el porqué de las caídas que experimentó la empresa. Y bueno, lo que tenemos y que nos llama más la atención en términos de gastos operativos en 2023 fue el incremento del 368% corporate stores en Estados Unidos, que pasaron de 86,3 millones en el año fiscal 2022 a 409 millones prácticamente en 2023, lo que hizo que se incrementasen a nivel global en todo el grupo los costes operativos un 68%. ¿Qué es las consecuencias de este tipo de incrementos? Bueno, pues lo que ocurre es que esto, por supuesto, afecta a los márgenes, y donde vemos que los márgenes EBITDA de la empresa, si bien es cierto que en Canadá no se vieron muy afectados, podemos ver que pasaron del 22% de los ingresos en 2022 al 23% en 2023, cayeron de un 30% en Estados Unidos e internacional, de un 30% a un 23%. ¿Por qué? Porque esto es debido a que los restaurantes tradicionales, como bien ha dicho David, tienen unos márgenes operativos mucho menores. Entonces se confluyen bastantes cosas. Primero es el coste de hacer adquisiciones.
¿vale? Que eso merma los márgenes, ¿de acuerdo? Hasta que se alcanzan las sinergias. Y por otro lado tenemos que MTI realizó una adquisición, la de Barbecue Holdings, con muchísimos restaurantes en propiedad. Estos restaurantes tienen unos márgenes muy inferiores, del 11%, que si los comparas con el 51% del negocio de las franquicias, uno entiende por qué el negocio de las franquicias es mucho más popular dentro del mundo de la inversión y por qué nosotros en MTI es lo que intentamos lo que queremos ver de la empresa. No es lo que ha ocurrido este 2023, confiamos en que la empresa, bueno, pues o mejore los márgenes de las restaurantes propios o los convierta en franquicias eventualmente, pero aquí es donde está la justificación de las caídas de los márgenes aquí en 2023. Y bueno, y Es- si observamos Processing Distribution Retail, que es simplemente el procesamiento de comida que va luego a las franquicias, eh, Ujú. unos márgenes también similares a los de los restaurantes. Y aquí, bueno, a nivel informativo, ¿vale? Los cambios que han tenido a nivel de número de tiendas y localizaciones, simplemente poner de manifiesto cómo ha evolucionado desde el año 2022. Entonces, en este año 2022 empezaron con la cifra de 6.719 tiendas, de las cuales franquiciadas eran 6.600, y terminaron el año 2022 con 6.788. Si os fijáis, aumentan en 69 tiendas aproximadamente, de las cuales el incremento ha sido principalmente por ese corporate owner debido a esas adquisiciones. Estas cifras, como os imagináis, de final de 2022 coinciden con el inicio de 2023 y la evolución que ha tenido hasta el final de 2023 ha sido un incremento de las partes de empresas, de tiendas, perdón, franquiciadas, de locales franquiciados, y también un leve incremento de las corporate, que nos ha dado lugar a un incremento de aproximadamente unas 300 tiendas, ¿no? Más o menos, Carlos. Sí, 300 tiendas, recordemos, 300 tiendas por efecto puro de las adquisiciones. En el cuarto trimestre estuvieron muy cerquita de estar neutros en términos de cierres netos y de hecho lo que ellos buscan a largo plazo es que haya aperturas netas trimestre a trimestre. Así que van en la buena dirección, pero de momento todo el incremento que veáis de localizaciones es ahora mismo por adquisiciones. Sí, de hecho, aquí lo comentan con un poquito más de detalle, pero esa métrica de Same Store Sales, que es la que de alguna forma se ha intentado monetizar para ver si realmente hay un crecimiento orgánico por parte de la compañía que de alguna forma refleje una buena competitividad o alguna ventaja competitiva dentro del sector, ha dado lugar a que el cierre del año 2023 haya un decrecimiento de esas Same Store Sales del 1%. Es verdad que no es una cifra significativa y que puede verse compensada con una buena estrategia de M&A, pero el mercado está a la espera de que de alguna forma esto pase a ser positivo en algún momento. La directiva ya mencionó que tenía previsto que en el año 2023 en algún momento se llegase a estas Same Store Sales positivas y consideran que quizás el año 2024 sea el año en el que lo consigan, pero en cualquier caso, no, Carlos, lo comentaremos en el transcript de la conference call. Efectivamente. De hecho, mencionaban aquí arriba, que lo estuvimos comentando Carlos y yo antes, que es algo quizá un poco que se da por hecho, pero aquí lo que comentan es que, obviando obviamente las nuevas tiendas, ¿vale? Que se salen de ese Same Store Sales, generalmente la facturación que tienen las tiendas que se abren es de unos $47.000, mientras que las que se cierran están en torno a 35.000. En principio dirías, joder, es lógico pensar esto porque si de alguna forma cierran tiendas es porque le puede ir mal el negocio. Pero aquí también se pone de manifiesto que siempre que haya un same store sales negativo, pero que no sea muy negativo, es decir, hablamos quizás de este menos 1%, puede implicar a la vez un crecimiento orgánico porque las tiendas que quedan abiertas o se abren tienen una facturación más elevada que aquellas que se cierran. Efectivamente. Pues si quieres, Carlos, pasamos a la conference call. Sí, Oh, bueno, no, podemos, perdón, pasamos al annual report. de acuerdo, pasamos al annual report. La conference call la dejamos para el último momento porque allí es donde vamos a ver
los comentarios de tipo cualitativo a los números que estamos viendo ahora. Entonces es bueno repasar primero los números para luego ver qué es lo que decía la directiva en base a las preguntas que le hacían los analistas. En términos del annual report, si observamos un poco la cuenta de pérdidas y ganancias, vemos un poco lo mismo que hemos estado observando en este MDA, porque lo que hemos dicho, el MDA es una versión extendida de las cuentas de pérdidas y ganancias. Lo único que podemos recalcar aquí es que si nos vamos al EBIT, a los beneficios antes de intereses y impuestos, podemos observar cómo ha crecido hasta los 162 millones para el año fiscal 2023 eh, contra los 108 millones. Esto es debido a, bueno, pues los incrementos gracias a las adquisiciones, así como un control de costes, lo que, bueno, también es un punto a favor por parte de MTI. Ya lo que hemos dicho al principio del vídeo, no todo es malo en los resultados y también hay cosas buenas que recalcar. Y aquí un poquito más abajo tenemos la situación del balance y simplemente queremos poner de manifiesto la forma en la que MTI calcula la deuda neta. Generalmente, en cualquier empresa que no esté en Estados Unidos, a la deuda, y hablamos desde un punto de vista general, hay que sumarle a la deuda que tienen a largo y a corto plazo los leases. Y eso mismo aplica a MTI, pero MTI también está en una situación especial en la cual, a pesar de tener determinados leases, es decir, obligaciones derivados del alquiler, también tienen muchos alquileres que se subarriendan a los franquiciados. Y eso provoca que haya leases tanto desde un punto de vista de la parte pasiva como de la parte activa. Entonces, esos leases que tenemos aquí, que veis aquí en la pantalla, leases receivable, por ejemplo, para el año 2023 de 254 millones y para la parte de aquí, current portion of finance lease receivable de 80 millones, hay que deducirlos a la cifra de deuda, a esa cifra de leases que tenemos en el pasivo. Y una vez hecho esa estimación y obviamente deduciendo el cash, tenemos que a cierre del fiscal year 23, la empresa tiene una deuda neta de en torno a 909 millones, mientras que en el fiscal year 22 tenía en torno a 678 millones. Y este incremento, como sabéis, es derivado principalmente de esas adquisiciones que han hecho recientemente en la compañía. Sí, de hecho, uno de los puntos que queríamos ver de la llamada de los resultados, así como de la llamada de la ganancia, es una reducción de la deuda neta con respecto al EBITDA, porque la empresa ha estado haciendo esfuerzos por reducir esta deuda, ya que los intereses se han incrementado. No hace falta que vayas más arriba, David, pero os puedo comentar que pasaron en 2022 los intereses de 12 Aquí lo millones ves. a 52. Bueno, lo podemos ver en términos de cash, efectivamente. Y claro, eso supone una presión muy alta sobre el beneficio neto. Entonces, es recurrente que los analistas le pregunten a la directiva, a Eric Lefebvre, que es el CEO, el tema de la deuda neta. Han estado bajándola, no llegaron al objetivo de 2.5 veces evita. eh, bueno, dependiendo también de si ves y miramos los ajustes y demás de leases, pero es algo que también han dicho que van a priorizar para 2024 y es algo necesario, ya que todo lo que todo el dinero que se tenga que ir a deuda es dinero que no nos vuelve a nosotros, a los accionistas. Eso es, eso es. Entonces, aquí, Carlos, vamos a ver el efecto del flujo de caja y quizá esta sea una de las razones por las cuales, entre otras, ha sufrido la empresa recientemente. Y es que Efectivamente. el flujo de caja que hemos visto, el free cash flow que hemos visto a cierre del año 2023, ha decrecido respecto al año 2022. Que si quieres, Carlos, lo Sí, puedes comentar. Vamos comentando. ¿qué es lo que ha ocurrido? La empresa, si os vais al MDA, de nuevo vais a ver que informa de que incrementaron su free cash flow. ¿De acuerdo? El tema está en que la empresa, cuando ellos reportan su free cash flow, lo hacen antes de intereses, antes de leases. Eso Pero es. claro, los leases hay que pagarlos. O sea, es algo que eso no es free cash flow. Hay que ajustar los leases. O nosotros, por lo menos nosotros nos gusta ajustarlo por leases. Entonces, si le hacemos este ajuste, es por lo que vemos que ha decrecido
de 118 millones en 2022 a 110 millones. ¿Por qué? Porque los leases han pasado de 19 millones a 43. 43, Exacto, 43 y medio. exacto. Eso es. Vemos que efectivamente, como decía la compañía, es verdad que hay un incremento considerable del cash from operations, eso es Efectivamente. indudable, eso es indudable, a pesar de haber tenido un pago muy elevado de los intereses, pero les han impactado considerablemente lo que apuntaba Carlos, el aspecto de los leases. ¿Por qué? Porque las corporate stores, tras la adquisición principalmente de Barbecue Holdings, implica que esos alquileres los tiene que afrontar MTI, no los afronta el franquiciado. Entonces, es verdad que les ha aumentado los revenues, pero hay que hacer frente a una serie de gastos operativos, entre ellos el alquiler de esos locales. Por lo tanto, vemos que, por un lado, ese EBITDA a nivel total compañía baja, porque como hemos visto, y corrígeme Carlos si me equivoco, esos corporate store están en torno a 11% de EBITDA, y por lo tanto es verdad que ahora se han alcanzado a cierre de fiscal year 23 1,15 billones de dólares de revenues, pero claro, el margen de EBITDA está bajando y el free cash flow está siendo penalizado por ese incremento de las corporate sector respecto al total de los locales, las tiendas que posee la compañía. Efectivamente. Hay otra segunda ¿Vale? penalización, aunque no es tanto una penalización recurrente. Ahora puedes comentar, David, más cómo lo vemos a futuro, pero en 2023 el CAPEX ha aumentado bastante. Nosotros lo entendemos, ha pasado de 8,6 millones a 30, o sea, un incremento bastante considerable. Eh, Nosotros entendemos que es un gasto no recurrente debido a las adquisiciones que han hecho. Recordemos que los restaurantes son más intensivos en capital que, que las franquicias. Las franquicias generalmente pues sueles tener el know-how ya hecho y es simplemente replicar la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces no hay tanta necesidad de capital. Los restaurantes, por otro lado, sobre todo si haces como MTI, que aquí los restaurantes y bueno, tienes que estar constantemente mejorando los menús y demás para poder incrementar esos márgenes, pues eso tiene efecto sobre el CAPEX y con la adquisición que ha hecho de Barbecue Holdings y de Wetzel and Pretzels a finales de 2022 y durante 2023 se ha incrementado mucho. No creemos Eso que es. vaya a ser tan alto en los siguientes años, David. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Efectivamente, es tal cual, Carlos. De hecho, lo vamos a ver ahora en el detalle de la conference call. Simplemente apuntar que la directiva ya apuntó que quizá, bueno, creo que aparecía en la conference call del Q3. Y es que al principio del año 2023 tuvieron que dedicar bastante capital a reformar, corregir una serie de problemas de algunos locales que tuvieron. Hubo algunos problemas meteorológicos, etcétera, que disparó bastante el CAPEX al principio de año. Pero, que lo vamos a ver ahora, la compañía ya ha dicho que el CAPEX que han tenido en el Q4 se puede tomar como referencia de cara al año 2024 a nivel trimestral. Entonces va a bajar considerablemente. Simplemente que seamos conscientes de que en el Q4 ha estado en torno a unos 4 millones, 3 millones y pico de dólares el gasto en CAPEX. Así que si lo extrapolamos a un total de todo el año, podríamos estar hablando de como mucho unos 16 millones. 16 millones más otros gastos que comentaremos ahora. Por lo tanto, sí que esperamos una bajada importante del CAPEX de cara al año 2024, que obviamente beneficiará mucho a la compañía en esa generación de free cash flow. Así que, si te parece, Carlos, nos vamos ahora, bueno, vamos a ver antes, ¿verdad? Antes de seguir, simplemente a qué múltiplo la compañía ha realizado las últimas adquisiciones, Sí, que porque ha lo sido tenemos. otro punto bastante comentado. Sí, Algunas vamos a de ver las primero adquisiciones. algunas. Vamos a ver primero esta empresa, que lo tenemos aquí detallado. La empresa, la verdad, es que da bastante detalle de esto. Y aquí, ¿no, Carlos? El coste neto de adquisición ha estado en torno a casi 15 millones, mientras que el net income generado por esta empresa durante prácticamente un año ha estado en torno a 1,3 millones, lo que nos daría un PER de 11, ¿verdad? Efectivamente. O sea, es un PER bastante atractivo. Después habrá que ver cómo crece orgánicamente esta empresa dentro de MTI, pero la verdad es que nos parece bastante atractivo este múltiplo de adquisición.
Aquí, en segundo lugar, tenemos Westland Preser, que si te parece lo comentas, Carlos, que tenemos el detalle aquí abajo. Sí, la adquisición de Wetzel Pretzel se ha realizado en un PER más alto, ahora lo vamos a ver. Recordad que para una empresa tiene sentido comprar algo a un PER más alto que su propia valoración si esperan que esa adquisición aporte más valor que la recompra de sus acciones. Entonces, Wetzel Pretzels es una franquicia que de verdad está creciendo bastante bien y tienen unos conceptos bastante interesantes. Entonces, pagaron 285 millones, 286 millones, mientras que la empresa de diciembre de 2022 a noviembre de 2023, o sea, otro año, consiguió unos beneficios netos aproximados de 15,5 millones de dólares canadienses. Entonces, eso nos arroja un PER de 18 veces por encima de la propia valoración de MTI. Pero recordemos que, de nuevo, Wetzel Pretzel, para que esté al tanto de MTI, tienen este concepto de Twisted by Pretzel que presenta unos buenos crecimientos. Sí, a día de hoy ese nuevo negocio dentro de Western Preser, ¿no? El de Twisted, tiene actualmente tres locales. Oh, sorry, perdona, perdón. Empieza otra vez, Tres empieza otra vez. locales. ¿Por dónde? PER Bueno, de sigo 18. hablando yo. Dale, dale. Vale, lo que decía. Que simplemente recordar que Twisted by Western Preser tiene actualmente tres locales y Carlos y yo, pues de alguna forma tenemos monitorizado la evolución que hay de apertura de estos locales, que la verdad es que nos llama bastante la atención y hemos visto un buen recibimiento por parte de los clientes viendo las valoraciones en Google de este tipo de nuevo negocio. Así que si vemos alguna novedad respecto a esto, lo comentaremos posiblemente por Twitter. Y ya por último tenemos la información que nos han dado de Barbecue Holdings y simplemente trasladar aquí que tenemos que el coste de adquisición neto ha sido de en torno a 264 millones, mientras que la compañía generó durante 2 meses del año, donde se tomó como referencia, ¿vale? Es decir, desde finales de septiembre, es decir, podemos decir desde 1 de octubre hasta 30 de noviembre, es decir, esos 2 meses, generó la compañía un net income de 2,15 millones, ¿vale? Que si lo extrapolamos a un año, es decir, lo multiplicamos por 12, nos daría aproximadamente unos 13 millones y partiendo de la base de que el coste de adquisición fue de 264, nos daría un PER de 20. La verdad es que este PER lo vemos algo exigente, pero bueno, todo dependerá de cómo evolucione el negocio. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, Western Preser, que es un negocio que estamos viendo que está teniendo bastante buen recibimiento, se ha hecho una adquisición mucho más razonable y podemos decir que ese negocio es menos intensivo en capital que Barbecue Holdings. En cualquier caso, tenemos que ir viendo y tenemos que monitorizar cómo va a evolucionar esta empresa de Barbecue Holdings en los próximos años para ver si ese PER termina normalizándose a un PER más bajo, si termina generando más valor a MTI Food. Sí, en general, la sombra de este año 2023 ha sido, sin lugar a dudas, el efecto, la presión que ha generado la adquisición de Barbecue Holdings. Sí, Asumimos, aunque no, efectivamente. no lo dicen, porque eso es información interna, que será alguna cuestión de estrategia de entrar en algún segmento de la población o entrar en alguna región, geografía, adquirir algún know-how, porque desde un punto de vista puro de valoración y de lo intensivo que es en capital, para el modelo de negocio de MTI no le vemos demasiado sentido la adquisición. Efectivamente, efectivamente. Se sale un poco, ¿no?, de esa tradición que tenía MTI de ser una empresa franquiciadora, de Efectivamente. comprar pequeños negocios de franquicias para ir aumentando sus revenues y su volumen de negocio mediante royalties. Entonces, con esta adquisición de Barbecue Holding es verdad que hemos visto que ha habido cierto cambio de enfoque, pero no sabemos si ha sido algo puntual o si la empresa finalmente quiere cambiar y enfocarse también a esa parte de corporate stores. Veremos a ver, no, Carlos, en los siguientes Qs Yo espero que o no. si hay alguna otra adquisición donde den más visibilidad. Yo espero que no. Vale, y aquí ahora en tercer lugar tenemos la conference call. Lo que hemos hecho aquí ha sido subrayar en amarillo los puntos más importantes
Y si queréis, pues nada, vamos comentando aquí sobre la marcha. Sí, de hecho, de la conference call nada más que hemos sacado la parte de preguntas y respuestas porque un poco las notas preparatorias suelen ser más de lo mismo de lo que hemos visto y suelen estar bastante maquilladas y quedar bonitas, así que vamos a ver, vamos al kit de la cuestión, la información cualitativa que nos ha dado la directiva. Sí. En primer ¿Quién lugar empieza, Carlos? tenemos, ¿Empiezas tú o empiezo yo? empiezo yo. En primer lugar, tenemos la pregunta del analista Bahamin Abdolpana, que le preguntó un poco por el tema de la inflación en general y los incrementos de precio y cómo está viendo a los competidores. Si estamos viendo una guerra de precios que MTI no es capaz de seguir, están incrementando los precios y MTI está perdiendo un poco de su posicionamiento. Y lo que estamos viendo es que, bueno, Eric nos decía que no ve tanto un incremento de precios, una locura de incremento de precios por parte de los competidores, sino una constante evolución de la experiencia, que es lo que a fin de cuentas es un elemento diferenciador para hacer que la gente vaya a un restaurante o a una franquicia y no a otra. Entonces, reconoció que sí que es cierto que Meti tiene que subir precios o tiene que mirar el tema de los precios sin empujar a los clientes fuera de las tiendas, porque lo que estuvieron observando es que en términos de tráfico van bien, pero en términos de volumen, de lo que compran una vez que están allí, sí que es cierto que había flojeado un poco en 2023. Así que tienen que encontrar este balance entre no dejar caer los precios y afectar los márgenes y mantener una experiencia lo suficientemente buena como para que la gente diga, prefiero irme a un sitio más barato. Y aquí también hizo mención el CEO de la situación que hay con el EBT que tienen allí en América. El EBT es un tipo de ayuda para las familias de bajos ingresos. Y aquí simplemente ha comentado que Papa Murphy se ha visto afectado por este EBT. Porque por lo visto se ha bajado un poco el volumen de esas ayudas y por lo tanto ha podido impactar y ha impactado negativamente al beneficio de Papa Murphy. También ha hecho mención que todo aquello que se aleje de esa parte del EBT ha seguido funcionando bien y las ventas en general en esa parte está bien, pero es verdad que todo aquello relativo al EBT está bajando suavemente y ha afectado al negocio. Efectivamente. También comentan que ha habido un poquito de deflación y están viendo un poquito de estabilidad dentro de esa deflación, lo cual es positivo para los precios, para que de alguna forma, dentro de los apartados donde pueda haberse afectado a cierta deflación, pueda permitir no tener que subir el precio para seguir manteniendo los márgenes del negocio. Efectivamente. Vemos que la llamada es muy relacionada con el tema de balancear precios, balancear experiencia y demás. De hecho, le volvieron a preguntar cómo están haciendo los competidores para pelear por esa cuota de mercado. Y bueno, pues lo que nos decía el CEO de nuevo, a otra pregunta de otro analista era que, que bueno, la competencia ha sido dura y sigue siendo igual de dura que siempre, pero es más en términos de productos e innovaciones y la experiencia marketing, generar, incluso nos mencionó que incluso había algunos de los competidores que lo que hacen es conceptos de marketing nuevos alrededor de viejos productos que a lo mejor lo habían sacado del menú y los vuelven a incorporar, ¿de acuerdo? Y generar ese hype para que la gente vaya a los restaurantes y es algo que la propia MTI tiene confianza en que ellos también lo pueden hacer y que, bueno, pues tienen que crear esa experiencia y que no es solo simplemente comer y meter calorías al cuerpo, sino que es una experiencia, incluso aunque sea una franquicia. También le preguntaron cómo estaba afectando ese incremento del mínimo salarial que había ocurrido en California. Y bueno, o que va a ocurrir en California en el mes de abril. Entonces, lo que básicamente ha trasladado el CEO es que, obviamente, si ocurre eso, tendrán que tomar las acciones oportunas para intentar evitar que afecte a la compañía, pero lo que está claro es que esto no es una cosa que solo afecte a MTI, afectaría al resto de negocios de restauración
que estuviesen dentro de California. Y también quiso recalcar el CEO en que de esto lo único que le da un poco de... Hay que estar alerta en el caso de que esto se pueda replicar a otros estados del país. Porque si esto ocurriese, obviamente, es cierto que no impactaría solo a MTI, sino que afectaría a todos los negocios de restauración, pero finalmente los márgenes, si no hay capacidad de poder trasladar el precio completamente, el incremento de esa inflación salarial al precio de los bienes que se ofrecen en la restauración, podría implicar un ajuste de márgenes de la compañía. Efectivamente. De hecho, precisamente porque dijo el CEO que eso iba a doler, el incremento en California puede ser otro de los indicativos de que el mercado no se lo tomó bien y la caída posterior. Efectivamente. Bueno, aquí es donde vemos lo que mencionamos del CAPEX, que el ratio normal que hemos visto, o el gasto normalizado que hemos visto esperable, sería similar al del Q4 del 2023. Lo que nos da ya, os lo enseñaremos en los cálculos que hemos hecho de la valoración, nos daría un CAPEX inferior a partir de 2024 ya y esperamos que lo mantengan controlado también por el resto de años. Aquí un analista pregunta sobre un poco la visibilidad de la estabilidad del network que tiene MTI, y aquí el feedback que le da el CEO es que de alguna forma esperaban que esas same store sales fuesen lo que habíamos comentado anteriormente, esperaban que llegase a ser positivo en el año 2023. No ha ocurrido y esperan poder intentar llegar en el año 2024. Ellos lo que trasladan es que van a intentar hacer push, van a intentar empujar porque sea en el año 2024. También hacen mención que les ha faltado poco para llegar, pero finalmente no han sido capaces de hacerlo en este cierre de año. Pero en cualquier caso, también lo que quieren trasladar es que, como se puede ver en el Annual Report, es que hay bastante de deferred revenues que son, por así decirlo, ya contratos acordados con franquiciados para la apertura de nuevas tiendas. Por lo tanto, esto en MTI, cuando ha ocurrido en otros años, creo que también pasó del año 2022 al inicio del 2023, implica un alto incremento de los revenues en el primer trimestre y en el segundo trimestre del año siguiente, respecto a esos contratos firmados con los franquiciados. Por lo tanto, el CEO aquí traslada un mensaje de alguna forma optimista de cómo se espera el inicio del año, independientemente de la alta competitividad que hay en el sector. También comenta que a nivel de supply chain se ha visto un poco más, por así decirlo, menos limitada que en años anteriores, por lo tanto es un punto también que están viendo positivo. Y aquí, Carlos, bueno, lo único que dicen es ellos están haciendo una implementación de ERP que es bastante útil a la hora de regularizar todo el aspecto de recursos humanos a nivel de compañía y tal. Y la información que da el CEO es que en los próximos 2 años tendrá un gasto total entre 7 y 10 millones de dólares, los cuales han sido considerados en esta proyección que os vamos a mostrar ahora, y es un costo a tener en cuenta a la hora de hacer un cálculo del posible free cash flow que pueda tener la compañía en estos próximos 2 años. Luego le preguntó el mismo analista en términos de los márgenes EBITDA que esperan, si los márgenes EBITDA iban a ser para 2024 o de cara al futuro similares a los que hemos visto en este Q4, o si van a ser más próximos a lo que vimos durante el año en general. Y bueno, pues lo que nos confirmó el CEO es que 2023 es una buena base debido a estas adquisiciones. Hasta que nos lo dijeran, es una buena base para asumir los márgenes de cara a futuro, y por eso también estimamos que parte de la caída se debe también a eso, ya que hemos visto que este año los márgenes se han afectado y si nos dicen que a futuro van a ser similares, pues eso que hay que llevarse, eso que hay que aguantar. Sí, eso es. Y esos márgenes EBITDA que le preguntaron aplicaba a todo, ¿verdad, Carlos? Tanto a Canadá como a Estados Unidos e internacional. Efectivamente. Y respecto a la pregunta que le hizo el analista Nishan Ruazi, no sé si lo estoy pronunciando bien, al CEO sobre el tema de adquisiciones, dijeron que este año es verdad que tienen bastante deuda debido a las adquisiciones que han hecho recientemente, así que no esperan hacer una adquisición de gran tamaño, así que ven
más probable que sea una adquisición de pequeño tamaño o de medio. Y que su objetivo es pagar deuda agresivamente, para de esa forma poder estar preparados por si surge alguna oportunidad interesante que requiera de un poquito más de financiación. Esto nos parece muy positivo. Recordemos que MTI siempre se ha caracterizado por tener tanto crecimiento orgánico como un alto crecimiento inorgánico, y todo lo que puedan repagar de deuda en el caso de no hacer adquisiciones va a implicar un aumento del free cash flow y de los EPS anuales, en tanto que los intereses son bastante elevados por la deuda que tienen actualmente. Y por otro lado, para poder seguir haciendo adquisiciones idóneas para seguir creciendo dentro del negocio. Aquí otra pregunta que le hace Nishan Rothi, la misma persona que anteriormente, es si tienen ahora mismo alguna estrategia para mejorar, por así decirlo, esa debilidad, ¿no?, en ese ambiente que hay dentro del comportamiento del consumidor. Y la respuesta del CEO es que esto nos pareció muy interesante, es que si el consumidor, en palabras del CEO, está reduciendo, por así decirlo, el volumen de comida que adquiere cada vez que va a un restaurante, el objetivo es crear una experiencia e intentar hacer que el cliente vuelva a tener unos gastos de los que tenía normalmente. ¿Esto cómo se puede lograr? Creando un ambiente más atractivo, creando de alguna forma productos de alimentos quizá más reducidos, pero que cojan más variedad de comida dentro de cada vez que vayan al restaurante, para intentar aumentar esos ingresos ofreciendo un poquito más al cliente cada vez que de alguna forma visiten los restaurantes de MTI. Y ya, bueno, pues para cerrar, la última pregunta que fue relacionada con el tema del procesamiento de comida, de ingredientes. eh, Simplemente recalco el CEO que es un segmento que, como es bastante estable, les gusta. Siempre a todas las empresas les gusta tener un segmento que es estable y predecible. Aunque es intensivo en capital, porque siempre requiere una maquinaria para estar constantemente procesando comidas, nuevos ingredientes a nivel industrial. Es un segmento puramente industrial, eh, pero es bastante rentable. eh, Así que, bueno, pues les gusta, están contentos con ello. Hay ciertos analistas que no les gusta tanto. Nosotros no nos importa en exceso, no es el mayor segmento de MTI, pero bueno, les gusta y para nosotros, pues estamos de acuerdo con la directiva en este aspecto. No tenemos una opinión muy agresivamente en contra. Y visto los Eso es. comentarios, hemos estado haciendo un poco una proyección. David, ¿nos puedes comentar más o menos cómo lo vemos a futuro, partiendo del precio actual y de que no cambie el múltiplo estimado para nada? Ni que exista una penalización, ni siquiera tampoco una mejora del múltiplo. ¿Cómo lo vemos? Vale, aquí, Carlos, ¿verdad? Lo que hemos preparado ha sido una proyección en parte conservadora, ¿vale?, de cómo evolucionaría la empresa teniendo en cuenta una serie de variables, ¿vale? Como bien has apuntado, este es el precio por acción que hay actualmente, si no nos equivocamos, de aproximadamente unos $52 canadienses por acción. Y hemos tomado en cuenta una evolución de revenues bastante conservadora, es decir, estos son los actuales, estos son los revenues del año 2023. Hemos asumido que se mantiene estable en el año 2024, es decir, sin crecimiento, y después un crecimiento aproximadamente del 8% anualizado. El EBITDA, como veis, se mantiene año sobre año prácticamente igual y después crece partiendo de un 22-23% de margen EBITDA, ¿vale? Así que eso que hemos comentado antes en la conference call, de ese margen EBITDA a extrapolar años siguientes, lo hemos tenido en cuenta para esta proyección, ¿vale? A nivel de CAPEX, lo que hemos hecho ha sido tomar como referencia los del año 2023 y asumir que esos 4 millones que han incurrido de CAPEX en el Q4 lo extrapolamos por 4 trimestres en el año 2024, nos daría un total de 16, más los 5 millones de ERP, nos daría en torno a una cifra de 21, ¿vale? Lo mismo para el año 2025, y ya para el año 2026 no habría impacto de ERP, por lo tanto esperaríamos ver unos 16 millones, pero bueno,
Quizá haya adquisiciones, quizá haya otro tipo de gastos, por lo tanto ya lo hemos extrapolado y ya vamos aplicando un crecimiento del 8% anualizado, ¿vale? En estos últimos 2 años. En los leases aplicamos un crecimiento también de aproximadamente el 8% anual, en línea con ese crecimiento de revenues. Los intereses, lo que hemos hecho ha sido coger y poner la cifra que ha ocurrido en el año 2023, en torno a 50 millones, bajarlos un poco en 2024 y, consecuentemente, con la misma lógica, unos 5 millones menos por año anualmente. ¿Por qué? Porque si asumimos un crecimiento del 8% anual, entendemos que una parte puede ser por crecimiento inorgánico, pero no será una cifra muy elevada dentro de ese 8%. Por lo tanto, entendemos que la empresa seguiría reduciendo la deuda considerablemente. La variación de working capital la hemos mantenido constante, unos 7,7-8 millones todos los años. Los impuestos, eso al final es aplicar creo que era el 20% más o menos de impuestos que hay en Canadá, aunque es verdad que últimamente estaban pagando menos impuestos porque gran parte del negocio venía de Estados Unidos y allí se paga un poco menos, pero bueno, hemos preferido ser un poco conservadores con este enfoque. Los minoritarios son cifras bastante bajas y esto al final nos da una evolución del free cash flow anual, donde vemos que hay un crecimiento considerable año tras año, sobre todo del 2023 al 2024, que, como hemos comentado, a pesar de asumir que el revenue no cambia, o sea, mantenemos el mismo revenue, debido a la bajada de CAPEX y, bueno, principalmente bajada de CAPEX y de los intereses Y normalización del working capital también, un poquito. y normalización del working capital, eso es. Aunque como lo que hemos hecho ha sido asumir la misma cifra de working capital, pero sí, efectivamente, vemos que hay un incremento de unos 20 millones de free cash flow. De unos 20 millones de free cash flow. Entonces, vamos a asumir un múltiplo de 11 veces free cash flow y entonces, de esa forma, obtenemos que el precio correspondiente a esa generación de free cash flow por acción nos daría esta cifra de valoración de la empresa, que sobre el precio actual de la cotización nos daría para 2024 un crecimiento del 13% y consecutivamente este crecimiento respecto a esta cifra, ¿vale? Respecto al precio de cotización actualmente. Vemos que no es una revalorización muy elevada, pero bueno, estamos asumiendo que la valoración se queda en 11 veces y que la empresa estaría creciendo únicamente un 8% y asumiendo un crecimiento del 0% en el año 2024. Y aquí en esta valoración, ¿verdad, Carlos? Estamos obviando el pago de dividendos, que está ahora mismo en torno a un 2 y pico por ciento. Efectivamente, nosotros no somos conocidos por invertir en dividendos, no somos no es la parte que más nos preocupa de la inversión, entonces no lo solemos tener en cuenta, pero bueno, estaría ese retorno extra por parte de los dividendos que siempre le puede venir bien al que invierta eh, por dividendos o que le guste el dividendo de MTI en particular. Y estos eran un poco los resultados de MTI. Eh, Como hemos visto, es una empresa que, bueno, ha realizado una adquisición bastante intensiva en capital, ha presentado resultados que sobre la superficie o como los presentan ellos son bastante positivos y no nos queremos engañar, son positivos, pero no dejan de tener también sus sombras. Cayó un 15%, entre un 11 y un 15%, no me acuerdo, cuando el día después de Sí, presentar resultados. Y bueno, confiamos en que la empresa sea capaz de digerir esa adquisición. Eh, Entendemos que hay un razonamiento detrás de adquirir esas corporate stores, pero tendremos que ver y pedir a la empresa, bueno, pues que mejore esos márgenes, normalice ese CAPEX y sobre todo que baje esa deuda porque bajar la deuda neta también en términos contractuales también te hace que te puedas deducir intereses, o sea, que te bajen los intereses de esa credit facility. Y bueno, esperemos que el futuro de MTI sea eh, muy bueno y nosotros lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. nos vemos en el siguiente.